Imagina poder eliminar por completo el ruido de una llamada importante, o de una grabación de voz con solo pulsar un botón, y que consigas una claridad perfecta. Y si la clave para lograrlo no estuviera en algoritmos más y más complejos, sino en enseñar a las máquinas a escuchar como lo hacemos los humanos. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un estudio fascinante del MIT que explora precisamente eso: el uso de modelos auditivos que están inspirados en nuestro propio oído para la eliminación de ruido en el habla. Y lo que encontraron, la verdad, pone patas arriba muchas de las ideas que teníamos sobre inteligencia artificial. Exacto. La misión de los investigadores era, bastante quera. Podemos usar redes neuronales profundas entrenadas para reconocer sonidos como si fueran un cerebro artificial para mejorar la tecnología que tenemos ahora de limpieza de audio. Los métodos de siempre a menudo dejan un sonido como metálico, con artefactos, o es que simplemente no quitan el ruido del todo. La pregunta era si un enfoque que llaman perceptual, que se fija más en cómo suena, podría ser la solución. Y vamos a ver su método y sobre todo los resultados, que son sorprendentes. Ok, vamos a desglosar esto, porque el punto de partida a mí me parece brillante. La idea de siempre ha sido coger una señal de audio con ruido y tratar de reconstruir matemáticamente la onda de sonido limpia, original. Pero eso muchas veces suena... Artificial. ¿Sí? Suena artificial. Correcto, porque la perfección matemática no siempre es la perfección para nuestro oído. Para nada. Y aquí proponen algo mucho más inteligente. Dicen, mira, olvidémonos de la onda perfecta. Vamos a entrenar una IA para que modifique el audio ruidoso hasta que otra IA, que es como un juez experto, diga que le suena igual que la voz limpia. Es como, no sé, como tener un catador de vinos que dice, sí, esto ahora sabe a un reserva de calidad, en lugar de un químico que solo mira la fórmula y dice, sí, los componentes están ahí. Es una analogía perfecta. En el estudio lo llaman pérdida de características profundas. Suena muy técnico, pero la idea es muy intuitiva. La idea es muy atractiva, sin duda. En esencia, se utiliza el poder de una red neuronal que ya ha sido entrenada para reconocer miles de sonidos como una métrica de calidad. En lugar de medir la diferencia matemática, se mide la diferencia en cómo esta red interpreta los dos sonidos, el limpio y el procesado. Si para esa red se parecen, pues trabajo bien hecho. Pero aquí es donde, como científicos, debemos pararnos y hacer la pregunta clave. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Es realmente necesaria toda esa complejidad? Estamos hablando de una red neuronal gigantesca, un cerebro artificial entrenado durante semanas, con una cantidad de datos ingente, Claro. para poder reconocer si algo es una palabra o el ladrido de un perro. ¿De verdad necesitamos todo eso para guiar la limpieza? ¿O el beneficio real, la magia, viene de otro sitio? El estudio se propuso responder a esto, y ahí es donde la historia da un giro. Bueno, un giro inesperado. Porque claro, entrenar estas redes no es moco de pavo. Requiere una potencia de cálculo y un consumo energético enormes. Si hay una forma más simple, sería un avance brutal. Exacto. Y para entender la genialidad de su experimento, hay que entender cómo lo montaron. El sistema tiene dos componentes principales. Primero, está esa red de reconocimiento, ese cerebro que hace de juez. Para probar distintas cosas, entrenaron una para reconocer palabras y otra mucha más ambiciosa para reconocer sonidos ambientales de todo tipo. Para esto último, usaron una gigantesca librería de audio de YouTube. O sea, literalmente cualquier sonido que te puedas imaginar, desde una puerta que se cierra hasta, no sé, el motor de un avión. Le están enseñando a la red a reconocer el mundo a través del sonido. Exactamente. El segundo componente es lo que podríamos llamar la herramienta de limpieza, que es un tipo de red neuronal diseñada para trabajar con la onda de sonido, como si la esculpiera, para quitarle el ruido. La idea es que esta herramienta coge el audio ruidoso y lo modifica hasta que el cerebro juez le da el visto bueno. Vale, hasta aquí todo parece lógico, un juez experto y una herramienta que intenta complacerlo. Pero has dicho antes que la magia podría estar en otro sitio. Y aquí está el detalle crucial. La pieza que a menudo se pasa por alto. Antes de que el sonido llegue a ese cerebro juez, pasa por una primera etapa de procesamiento, un modelo coclear. Esto no es más que un banco de filtros que imita cómo funciona la cóclea en nuestro oído interno. La cóclea, el caracolillo que tenemos en el oído. Ese mismo es el primer paso de nuestra audición biológica. Antes de que el cerebro interprete nada, la cóclea descompone el sonido en sus diferentes frecuencias. Ah, claro. Es como un prisma que separa la luz blanca en colores.
Pues este modelo coclear hace exactamente eso con el sonido. Es una pieza fundamental, aunque al principio no pareciera la protagonista. Entiendo. Así que tenemos el sonido ruidoso, pasa primero por este oído artificial que lo descompone en frecuencias y luego el cerebro artificial lo juzga. Correcto. Y para entrenarlo, mezclaron voces limpias con una variedad enorme de ruidos a diferentes volúmenes, para que el sistema aprendiera a funcionar en todo tipo de condiciones, claro. Y por lo que sé, los resultados iniciales fueron, bueno, un éxito rotundo. A primera vista, la hipótesis de que un cerebro complejo era la solución parecía confirmarse, ¿no? Totalmente. En las pruebas con oyentes humanos, que al final son el juez definitivo, el audio procesado con estos modelos complejos se calificó como mucho más natural. Si miramos los números que publicaron, por ejemplo, el modelo entrenado con los sonidos ambientales de YouTube obtuvo una puntuación de naturalidad de 4,43 sobre 7. ¿Y cómo se compara eso con los métodos de siempre? Pues el mejor de los modelos tradicionales, el que intenta reconstruir la onda matemáticamente, se quedó en un 4,17. Vaya. Puede no parecer una diferencia enorme, pero en percepción auditiva, esos puntos decimales marcan la diferencia entre un sonido que está bien y uno que suena genuinamente natural. Para que tengamos una referencia, el audio original con el ruido obtenía un 2,67. O sea, un salto de calidad muy significativo. Y lo que me parece más interesante es que demostraron que este beneficio venía de lo que la red había aprendido. Hicieron una prueba de control, ¿verdad? Sí, y es una prueba metodológicamente muy elegante. Se preguntaron, ¿y si el beneficio no viene del conocimiento de la red, sino solo de su arquitectura? Para comprobarlo, usaron un cerebro juez con la misma estructura, pero con conexiones neuronales aleatorias, es decir, un cerebro que no sabía nada. Y los resultados, pues fueron mucho peores, una naturalidad de apenas 3,9. Ahí está. Esto confirma que lo que la red aprende sobre la estructura de los sonidos es lo que le permite guiar la limpieza también. En este punto, los investigadores podrían haberse dado por satisfechos. Caso cerrado, un cerebro artificial complejo es la mejor solución y punto. Podrían haberlo hecho, claro. Habrían publicado un artículo de éxito diciendo, nuestro modelo complejo es el mejor. Pero la buena ciencia consiste en hacerse las preguntas difíciles. Y ellos se hicieron la que planteamos al principio. ¿Realmente necesitamos toda esa complejidad? ¿O el secreto está en otra parte? Porque no se detuvieron ahí, ¿verdad? Se hicieron la pregunta que lo cambia todo. Exacto. Decidieron probar algo radicalmente más simple. Se preguntaron, ¿qué pasa si eliminamos por completo el cerebro juez, con todas sus capas y su entrenamiento carísimo, y usamos solo esa primera etapa, ese modelo simple del oído, como guía? Espera, ¿cómo funcionaría eso? Simplemente comparar las frecuencias. Tan simple como eso, en lugar de pedirle al sistema que el resultado suene bien para el complejo cerebro artificial, simplemente le pidieron que la descomposición de frecuencias del sonido limpiado se pareciera lo máximo posible al del sonido limpio original. Volviendo a tu analogía, es como despedir al catador experto y decirle al químico, olvida la fórmula final, solo asegúrate de que el espectro de sabores básicos, dulzor, acidez, taninos, sea el correcto. Parece una simplificación demasiado bestia. Cualquiera esperaría que el resultado fuera mucho peor. Cualquiera lo esperaría. Pero el resultado fue asombroso. Un sistema entrenado guiándose únicamente por ese banco de filtros, el que imita el oído interno, obtuvo una puntuación de naturalidad de 4,43. Un momento. 4,43. ¿Me estás diciendo que es exactamente la misma puntuación que el mejor y más complejo de sus modelos? Exactamente la misma. Este es el hallazgo central del estudio, y es tremendo. Sugiere que el gran beneficio en la naturalidad del sonido no venía de las capas más profundas y sabias de la red, las que entienden de palabras o de objetos. Venía simplemente de representar el sonido de una forma más parecida a como lo hace nuestro oído, descompuesto en múltiples canales de frecuencia. Esto es increíble. Va en contra de toda la narrativa habitual en inteligencia artificial, que nos dice que los modelos más grandes y profundos son siempre mejores. Aquí, la parte más tonta y básica del sistema, la que solo imita una función mecánica del oído, es la que aporta casi todo el valor. ¡Qué fuerte! Es una lección de humildad para el campo del aprendizaje profundo, desde luego. La naturaleza a menudo tiene soluciones más elegantes y eficientes. Esto pone en tela de juicio si, para ciertas tareas, no estaremos sobrecomplicando la solución en esta carrera por construir redes cada vez más y más gigantescas. Vale, si aceptamos que el modelo del oído, la cóclea, es la clave, la siguiente pregunta es lógica.
Importa cómo lo diseñamos. ¿Qué características de ese modelo coclear son las importantes? Supongo que el estudio también investigó eso. Por supuesto, y es otro de los puntos fuertes del trabajo. Se pusieron a experimentar con los detalles de ese oído artificial. Lo primero que vieron es que el número de canales o filtros de frecuencia importa, y mucho. ¿A qué te refieres con canales? Imagina que son los carriles en los que la cóclea divide el sonido. Probaron a usar solo 5 carriles y la calidad bajaba notablemente. La naturalidad se quedaba en un 3,93, casi al nivel del modelo aleatorio. Vaya, Pero en cuanto subían a 10 carriles, la puntuación se disparaba a 4,22, muy cerca ya del máximo. o sea que es crucial dividir la señal en suficientes bandas para que el sistema pueda trabajar con detalle en cada una. Exacto. Y también probaron diferentes configuraciones para esos filtros. Y aquí viene otra cosa curiosa. El oído humano no divide las frecuencias de forma lineal, sino logarítmica. Le presta mucha más atención a las frecuencias bajas. Probaron un modelo que imitaba esto a la perfección, y funcionó muy bien. Pero luego probaron un modelo más simple, con los filtros espaciados de forma lineal, y funcionó casi igual de bien. Eso es extraño. Entonces no se trata de copiar la biología a la perfección, sino de entender el principio que hay detrás. ¿Por qué funcionaría igual de bien si no es una copia exacta? Es una gran pregunta. Parece indicar que el principio fundamental es simplemente separar el sonido en múltiples bandas y que aunque la separación biológica es óptima, otras separaciones suficientemente buenas también funcionan. Pero para confirmar que el principio importaba, hicieron una última prueba genial. Crearon un banco de filtros con una configuración inversa a la del oído. ¿Qué sería una configuración inversa? Pues con filtros anchos para las frecuencias bajas y estrechos para las altas, justo lo contrario a cómo funciona nuestra cóclea. Y ese modelo funcionó mucho peor. Ah, Su puntuación de naturalidad cayó a 4,08. Esto nos dice que, aunque no hace falta una imitación perfecta, sí debemos respetar el principio básico de la audición humana, prestar más resolución a las frecuencias más bajas, donde se concentra gran parte de la información de la voz. entendido. El principio es más importante que la implementación exacta. Pero hay algo que todavía no entiendo del todo. Si para el oído humano el modelo complejo y el modelo simple sonaban igual de naturales, ¿cómo los medían en el laboratorio? ¿Usaron alguna métrica objetiva, algún cálculo matemático? Sí, y aquí es donde la historia se complica aún más y revela otro problema fundamental en el campo del audio. Usaron varias métricas estándar. Una de ellas, llamada PESC, intenta predecir de forma automática cómo de bien le sonaría el audio a una persona. Vale, una especie de oyente humano artificial. Con 66, mientras que el modelo simple del oído se quedaba en 1,55. Si solo miraras esa métrica, concluirías que la complejidad gana. Pero eso contradice lo que dijeron los oyentes humanos reales. Completamente. Y para hacerlo todo más confuso, usaron otra métrica, llamada SDR, que es más de ingeniería. No intenta predecir el gusto humano, simplemente mide cuánta distorsión matemática queda. Pues bien, según esta métrica, ocurría justo lo contrario. El modelo simple del oído era muy superior, con una puntuación de 7,16 frente al 4,06 del modelo complejo. Es una locura. Una métrica de laboratorio dice que el modelo complejo es mejor. Otra dice que el modelo simple es mucho mejor. Y los humanos dicen que son igual de buenos. ¿Qué significa esto? ¿Que las métricas que hemos estado usando durante años no son fiables? Significa que son incompletas. Subrayo una brecha que es bien conocida en el campo del procesamiento de audio. Las métricas objetivas actuales capturan ciertos aspectos de la señal, pero no la experiencia perceptual completa. Un sistema puede ser matemáticamente mejor en un aspecto y sonar peor, o sonar igual. Este estudio demuestra perfectamente que guiar a una IA con una métrica inspirada en el oído humano la orienta hacia soluciones que, aunque no sean perfectas para las métricas antiguas, sí lo son para nosotros. Entonces, si tuviéramos que destilar todo este análisis en unas pocas conclusiones clave, ¿cuáles serían? Yo lo resumiría en 3 puntos fundamentales. Primero, usar modelos basados en cómo percibimos el sonido para limpiar el ruido del habla funciona. El resultado es un audio más natural y con menos artefactos. Eso queda claro y es un gran avance. Segundo, y esta es la gran sorpresa del estudio, la mayor parte de este beneficio no viene de las complejas características aprendidas por un cerebro artificial que entiende el sonido. Viene de una representación mucho más simple y fundamental, la descomposición del sonido en múltiples canales de frecuencia, de una manera similar a cómo funciona nuestra cóclea.
Es la victoria de la elegancia, vamos. De la simplicidad inspirada en la biología. Justo. Y tercero, el estudio pone de manifiesto la enorme brecha que existe entre nuestras herramientas de medición automática y la percepción humana. Lo que un algoritmo considera una mejora puede no serlo para nuestro oído. Y esto sugiere que quizás deberíamos empezar a desarrollar nuevas métricas basadas en estos mismos modelos auditivos para evaluar mejor la calidad del audio. Este análisis nos deja una lección muy potente, ¿no? A veces, en esta carrera por crear inteligencias artificiales cada vez más grandes y complejas, con miles de millones de parámetros, podríamos estar pasando por alto la eficacia de las soluciones que la propia naturaleza ha desarrollado durante millones de años. Y esto me deja con una pregunta que va más allá del audio. La pregunta provocadora que queda en el aire es: ¿en qué otros campos de la IA, desde la visión por computador hasta el procesamiento del lenguaje, podríamos estar persiguiendo una complejidad innecesaria, cuando una solución más simple e inspirada en la biología podría estar esperándonos justo en la primera capa del problema? Quizás la respuesta no siempre está en un cerebro más grande, sino en un mejor ojo o en un mejor oído. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. ¡Hasta la próxima!